El micrófono, no sé si así está, le tengo que hacer algo, picarle algo o así está bien. Picarle el botoncito. El botoncito, a ver. Bueno, sí, probando 1, 2, 3, ahí está, bueno. Muy buenos días. Amén. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Y antes de iniciar, quisiera comentar brevemente respecto a la amistad que hay entre el pastor Helios Arias y su servidor. Muchos años atrás, los dos crecimos sirviendo en una iglesia en Tijuana. Y el pastor Helios, desde que se convirtió a Cristo, estuvo siempre dispuesto a servir al Señor. Y no sé si ustedes estén enterados que dentro de sus dones y talentos que Dios le dio está el de la escritura. En esta iglesia a mí me tocaba apoyar la publicación mensual y cada mes era muy común tener dentro de esta publicación un escrito, una poesía del pastor Helios. Y en verdad ha de tener cientos, porque recuerden, ese tiempo llevaba su libreta y buscando aquella poesía, aquel escrito que quería que se publicara. Y aquí traigo uno de los cientos que les digo que el pastor Helios escribió. Quisiera leérselos, ¿me permiten? Se titula Nunca olvides, por Helios Arias, y dice así: porque atiendes mi palabra, no te fallaré, pues en ella está la vida al amanecer. Porque sé quién eres, mi paz te daré, para que vueles muy alto y puedas descender. Si confías en mí, serás siempre vencedor, y nada en la vida dañará tu corazón. Comprenderte es para mí de gran valor, pues eres importante en mi comunión. Porque escuchaste, te irá muy bien, pues llevas en tu mente al ser más fiel. Porque me conoces, puedes entender que parte de la vida no te faltará conocer. Nunca olvides quién soy para ti, porque soy el pan de vida y el existir. Nunca olvides el manantial que hay en mí, porque si bebes de mi agua podrás vivir. Porque sé que no me olvidarás, vivirás en rectitud, pues mis ojos puse en ti y tendrás salud. Porque eres mi creación, sé quién eres tú, pues por ti mi nombre es conocido en la multitud. Siempre te diré que eres mi amigo con respeto. Y cada vez que me hables, estaré contigo. Te abrazaré con gusto y con aliento. Y entonces conocerás el significado de Jesucristo. Pastor Helios Arias. Preciosa poesía. Los invito a que hagamos una oración. Bendito Dios, estamos aquí delante de ti, dándote gracias por este día que nos permites, una vez más, mi Dios, reunirnos a levantar tu nombre en alto. Para nosotros los cristianos no es, mi Dios, algo que haya quedado en tradición el venir el domingo a la iglesia, sino que es algo que esperamos, mi Dios, con mucho gusto durante la semana. Este es el día, Señor, en el que venimos a demostrarte nuestra adoración, en espíritu y en verdad, nuestra gratitud por ver, Señor, tu provisión, tu cuidado durante la semana que ha pasado. Venimos, mi Dios, a rendirte este culto de adoración, este sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Recíbelo, mi Dios. Permite que al exponer tu palabra puedas ser tú, Señor, el que hables, que yo simplemente sea un mensajero, pueda transmitir con fidelidad que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Se me ha informado que han estado estudiando sobre el libro de Éxodo. ¿No es así? Y que han estado aprendiendo sobre la vida de Moisés. Y es mi propósito enseñar, con la ayuda de Dios, sobre uno de los aspectos más sobresalientes
de este hombre llamado Moisés. ¿Cuál es este aspecto? Su fe. Y para eso te pido que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Hebreos. Y mientras buscan Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6, déjame decirte que para ayudarnos a encontrar la riqueza que está en estos dos versículos, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que pongan atención a todas las palabras que empiezan con la letra F. ¿Me pueden ayudar? Vamos entonces a leerlo. Dice así: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, quiero por favor que pongamos atención a la estrecha relación que el autor del libro de Hebreos hace entre Moisés y Cristo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 6? ¿Me ayudan por favor a leerlo? Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y en el versículo 5 nos dice que Moisés fue fiel a toda la casa de Dios. Fiel, firme, fin. Y estas palabras de fiel, que significa fidelidad, firme, que habla de la firmeza, y del fin, están relacionadas con la fe de Moisés. Moisés, repito, fue fiel a toda la casa de Dios. Y nos dice que Cristo edificó su casa. Y si Cristo es Dios, por lo tanto queda implícito que Moisés fue fiel a esa casa. Que aún sin conocer Moisés, miles de años después de él, iba a venir Cristo a formar. Y ahora quisiera, con el propósito de poderles demostrar las maravillas que Dios dejó en su palabra, me acompañen a Mateo para ver una vez más esta estrecha relación entre Cristo y Moisés. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3. Repito, esto quiero ponérselos de su atención para que vean la manera tan hermosa en la que Dios conformó la Biblia, en la que tiene cuidado de todos los detalles, en la que nada se le escapa, y en la que de esta manera vemos conjugadas las vidas de estos dos hombres, Moisés y Cristo. ¿Me ayudas a leer el versículo 1 al 3? Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés tiene una estrecha relación con Cristo. Tú y yo no lo podemos entender en su totalidad, porque cuando leemos a Moisés, nosotros pensamos que Moisés fue miles de años atrás de Jesucristo. Pero Moisés, cuando vivió, y en su forma en la que vivió, él estaba siendo fiel a la casa de Cristo. Y ahora aquí en este pasaje nos damos cuenta de la importancia de ser fiel, de vivir con firmeza, para llegar hasta el fin. Y aquí está Moisés delante de Cristo. Y ahora se nos exhorta a nosotros a que, si vivimos con fidelidad, si vivimos con firmeza,
vamos a permanecer hasta el fin. ¿Sí? Voy a repetir, Moisés por ser fiel a toda la casa de Dios, Moisés por su firmeza con la que vivió, elementos muy importantes para su fe, pudo llegar al fin. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido a tu vida y a la mía. Si tú y yo permanecemos en fidelidad a la casa de Dios, que de acuerdo a lo que hemos leído, la formamos todos nosotros que somos la iglesia. Si permanecemos en fidelidad, si permanecemos nosotros en firmeza, es decir, sin fluctuar, vamos entonces, por nuestra fe, a llegar hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que nuestra fidelidad, nuestra firmeza, elementos importantes para formar nuestra fe, es lo que nos va a permitir llegar hasta el fin. Para quitar toda duda de esto, acompáñame a la palabra de Dios, porque déjame decirte algo. A veces la iglesia tiene la tendencia de que todo lo que se dice desde el púlpito por las personas que Dios nos permite predicar su palabra, ustedes tienen que aceptarlo y darlo por hecho. Pero yo quiero invitarlos a que también ustedes corran a la palabra de Dios y confirmen esto. ¿Por qué? Porque miren, yo estoy diciendo que por nuestra fidelidad, por nuestra firmeza, que son partes importantes de nuestra fe, vamos a llegar al fin. Y puede haber alguien que diga, momento, ¿eso cómo está eso? Lo que nos lleva al fin es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces se fijan cómo ustedes se pueden ir con esa idea y decir, es que el hermano dijo que la fidelidad, la firmeza de parte de nuestra fe nos lleva al fin. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios para quitar toda duda? Acompáñenme por favor a Hebreos 11, versículo 6. Que esto es donde debemos de poner la atención. Sí, los que predicamos la palabra hacemos nuestra labor, pero somos seres humanos. Podemos nosotros en ocasiones descuidarnos y enseñar algo que tal vez o no lo enseñemos bien o está mal. Pero la palabra de Dios no se equivoca. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Me ayudas por favor con firmeza a leer Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Lo que estamos encontrando es que esto que les acabo de enseñar no está fuera de lugar. Nos está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es serio. ¿Por qué? Porque el no agradar a Dios implica que estamos fuera de su cobertura. Y yo te pregunto, ¿tú quieres estar fuera de su cobertura? Yo creo que no. ¿Tú quieres que tus familiares, amigos que todavía no están en Cristo, permanezcan con este estilo de vida que los mantiene fuera de la cobertura de Dios? Yo creo que no. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a llegar al fin. Y este versículo forma parte del capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el capítulo de la fe. A lo mejor tú ya lo conocías, a lo mejor no, pero los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, el capítulo 11 de Hebreos se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y el propósito de este libro es el de darle un mensaje a los hebreos. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Por favor, permítanmelo hacer. Porque este libro que fue escrito y que lleva por nombre Hebreos, fue escrito para el nombre que llevaba este pueblo antes de que Dios lo escogiera. Existía esta nación, este pueblo llamado Hebreos, esta etnia, y cuando Dios los llama para formar parte de lo que es su pueblo escogido,
es cuando entonces les cambia el nombre y les llama ahora Israel. Israel estaba conformado por 12 tribus, de las cuales solamente quedó la tribu de Judá. Y de ahí es entonces de donde vienen los judíos. Pero este libro no lleva el libro escrito a los judíos, lleva el libro escrito a los hebreos. De alguna manera Dios, a través del escritor de este libro, nos estaba proyectando hacia lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es que Dios está llamando a, una vez más, traer a todo su pueblo, a estas 12 tribus que conforman Israel. Y el propósito de este libro, y en particular el capítulo 11, que describe a los héroes de la fe, es la de convencer a los hebreos, convencer a los judíos, convencer ahora a ti y a mí que leemos estas palabras, de que la fe es la única manera de agradar a Dios. Ahora, recuerden por favor esto. Durante generaciones, Israel en su tiempo, y ahora los judíos, habían seguido una corriente equivocada, una doctrina equivocada, en donde ellos creían y creen que el camino hacia Dios se debe de ganar, que se debe de trabajar, que es por las obras que se puede llegar a alcanzar la salvación, que es a través de ceremoniales y de rituales y de vivir con una moral intachable lo que nos acerca a Dios. Eso es lo que creen, no nada más los judíos, sino en sí todas las doctrinas corrientes que caen bajo la palabra religión. Todas las religiones que existen el día de hoy viven bajo este esquema, bajo este modelo, en donde creen que para alcanzar la salvación, que para poderse ganar el favor de Dios, tienen que trabajar, esforzarse, que está en sus fuerzas y en la manera en la que viven para lograrlo. Y esto es equivocado. Y el escritor del libro de Hebreos está recordándonos que podemos nosotros descansar completamente en la seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que depende de nuestra fe en Jesucristo. Y eso es lo que conocemos como la gracia de Dios. Sumamente importante. Llévate esto, porque lo más seguro es que tus familiares y amigos practiquen con gran devoción alguna religión, pero esa religión está incompleta sin la fe en Cristo, sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo que es por obras, que es por su moral intachable que van a llegar a alcanzar. Pero aquí llegamos a un momento en el mensaje en que entonces nos tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Cuál es esta pregunta importante? La pregunta es, ¿qué es fe? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Qué es fe? Muy bien, vamos a la palabra de Dios para que nos dé la respuesta. Una vez más, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Qué es fe? Nos dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora, siendo honestos, esta definición que nos da la Biblia, algunos la hemos estudiado bastante, que hasta nos la hemos memorizado. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué es fe? Porque en su mente no alcanzan a comprender este concepto, nosotros con cierto orgullo nos referimos a Hebreos 11:1 y les decimos, pues mira, la fe es la convicción, es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, es la convicción, bueno, es por ahí.
nos confundimos, pensamos que sabemos la definición, pero en el momento de presentar la respuesta no sabemos. ¿Por qué? Porque simplemente nos la hemos tratado de memorizar. Pero lo importante no es que la sepamos de memoria, lo importante es que la entendamos. Y lo más importante es que la vivamos. De nada sirve que te la sepas de memoria si no la entiendes y si no la vivimos. Y no sé cuál sea tu caso, pero en mi caso, después de más de 27 años de estar en los caminos de Dios, aún no puedo vivirla en toda su plenitud. Y a lo largo de mi caminar con Cristo, mis dudas y mis temores me hacen alejarme en lugar de acercarme. Y aquí hay un serio problema. ¿Por qué? Porque nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay personas que me pueden acusar después de escuchar esto y decir, momento, ¿cómo está eso? Un pastor, un predicador que admite que no tiene fe, ¿cómo entonces lo dejan subirse al púlpito a predicar si él mismo admite que no tiene fe? Pero por favor, ténganme paciencia. Mi respuesta, sin afán de justificarme o de dar alguna explicación ante estas quejas, es la de aconsejar que no seamos tan duros con nuestros juicios. No seamos tan duros con nuestros juicios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que con la vara que medimos, nosotros vamos a ser medidos. Y yo prefiero ser medido por la regla de la gracia de Dios que por la regla de su justo juicio. Así que antes de correr a emitir juicios, ayúdame a correr, a estudiar brevemente la vida de este hombre llamado Moisés. Lo más seguro es que lo que vamos a estudiar, ustedes ya lo estudiaron con mayor profundidad, porque es precisamente donde están ahorita concentrados. Pero por favor, vamos a Éxodo capítulo 3, porque es la vida de Moisés, este hombre que estamos estudiando respecto a su fe. ¿Qué es lo que nos dice Éxodo 3? Voy a comentarlo rápidamente. Ustedes, repito, ya lo estudiaron con más detalle. Pero en Éxodo capítulo 3, Dios manda llamar a Moisés. Y por favor, quiero recordarles lo siguiente. En ese momento de su vida, Moisés tenía 80 años de vida. Y en esos 80 años de vida, Moisés no tenía conocimiento de quién era Dios. Los primeros 40 años de su vida, Moisés los vivió como egipcio. Y vivió de una manera en la que estaba preparado para ser un líder de los egipcios. Pero él tomó otro rumbo guiado por Dios. La siguiente etapa de su vida la vivió en el desierto. 40 años en el desierto. De estar en el palacio, se fue a pastorear ovejas. De estar en la gloria, se fue a la humildad. Y después de esos 80 años es cuando entonces Dios lo manda a llamar. Y le da un mensaje específico en donde le dice: Moisés, tengo una labor para ti. ¿De qué manera actuó Moisés? ¿De qué manera respondió? De la misma manera que tú y yo respondemos ante el llamado de Dios. Te voy a leer nada más unos cuantos versículos. Éxodo 3:11. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés inmediatamente después de que Dios le dé el llamado? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Era un hombre de fe. Estaba dudando. ¿Quién soy yo? Dios le contesta y le vuelve a afirmar y le da su plan y le da la ordenanza. ¿De qué manera vuelve a responder Moisés ahora en el capítulo 4, versículo 1? Pon atención. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos, ¿qué dice? Los que lo tienen me pueden ayudar a decir qué dice. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz,
porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El hombre de fe, dudando, cuestionando lo que Dios decía. Muy bien, Dios una vez más vuelve con paciencia a responderle y a decirle y recordarle, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a cumplir el propósito que tengo para ti, de liberar a mi pueblo a través de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Una vez más, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y ahora vamos al versículo 14, fíjate lo que sucedió. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Moisés no creía. Y aún después de que acepte el llamado y va finalmente a Egipto, y después de toda esta manera portentosa en la que Dios se manifestó a través de 10 plagas, demostrándoles vez tras vez su protección y su cobertura sobre Moisés y sobre este pueblo, seguían dudando, sin falta de fe. No le fue fácil a Moisés, como no es fácil para ti y para mí, como no le es fácil inclusive a un pastor. Entonces, ¿qué es fe? Bien, permítanme darles una definición que nos va a ser más fácil entenderla y vivirla. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle. Si Dios lo dijo, yo no tengo que dudarlo, yo no tengo que cuestionarlo, tengo que creerlo y obedecer. Creerle a Dios. Dios se acercó a Moisés, le dijo todo lo que iba a hacer. Qué diferente hubiese sido si Moisés hubiese dicho, te creo, no lo entiendo, no sé cómo voy este hombre a enfrentar al hombre más poderoso del reino, al imperio más poderoso, no lo sé, pero te creo. Pero no fue así. Dudó como tú y como yo. Y lo hermoso de la gracia de Dios es que a pesar de las dudas de Moisés, Dios no lo desechó. Y lo hermoso para ti y para mí es que a pesar de que hemos dudado, a pesar de que nos llenamos de temor, aún a pesar de que Dios nos ha confirmado que está con nosotros, a pesar de nuestra falta de fe, Dios no nos rechaza y nos recibe y nos ayuda y nos está acercando que cada vez más le creamos a Él. ¿Cómo? A través de la experiencia que tenemos día con día, en donde Dios viene a desafiar lo que parece para nosotros imposible y nos lo demuestra. Y después de esa experiencia tiene que venir de parte de nosotros una confirmación en la que decimos, Dios, hace años tú me llamaste y para mí parecía imposible que fueras a hacer esto. Y temblaba y tenía miedo, pero tú lo hiciste y se afirmó mi fe. Pero ahora me encuentro ante otro gigante y una vez más estoy dudando, estoy temblando. Ayuda a mi fe, ayúdame a recordar lo que tú ya hiciste y que no ponga mi atención en las circunstancias, en los problemas, sino en lo que tú me estás demostrando delante de mí y que entonces, sin cuestionarte, pueda yo dar ese paso de fe, de fidelidad, de firmeza, que es lo que me va a llevar hasta ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Acompáñame en este breve análisis. ¿Qué pasa el día de hoy? Dios les dice a los niños, desde los más pequeñitos, les dice a los jóvenes y a las jovencitas, hijitos, honren a su padre y a su madre. Obedézcanlos. ¿Y qué es lo que terminan haciendo niños, jóvenes y jovencitas? Haciendo a un lado lo que Dios les ha dicho. No lo creen. Y prefieren hacer caso a lo que la cultura dicta.
Prefieren hacer caso a lo que ven en una película o escuchan en una música, en una canción. Y créanme que no estoy fuera de lugar. Mis niños están chiquitos, todavía no llegan a la adolescencia, pero tengo sobrinos, he visto, he analizado cómo funciona la cultura en la que vivimos. Y créanme que el día de hoy los niños le tienen más respeto a Ronald McDonald que a Jesucristo. El día de hoy los jovencitos se van más hacia esta música que les habla de cuestiones que tienen que ver con la carne, de poner atención a lo que Dios dice. Hace unos meses salió una película, yo trato de cuidar lo que mis hijos ven, pero créanme que esta película es tan obvio, la manera en la que quieren distorsionar la mente desde los niñitos, desde los pequeñitos. Esta película se llama Zootopia. No sé si tú la has visto, pero está llena de situaciones que desde pequeños quieren cambiarles lo que tú y yo y la iglesia les ha estado enseñando. Pon atención nada más a lo breve, no quiero comentar mucho sobre esta película, pero es tan obvio. En esta película sale como uno de los héroes o como alguien de los que representa la autoridad a un búfalo, un animal con cuernos. ¿Y quién es el villano de la película? Los que la han visto. Cordero. ¿Fijas la manera en la que les están distorsionando? Y los pequeñitos desde chiquitos van a empezar a identificar y decir, ok, esto que la iglesia ha identificado como el demonio, el diablo y que tiene cuernos, no es tan malo. Y esto que han enseñado del cordero, que es el cordero inmolado, no, realmente es el villano. Cuidado. Y luego la canción con la que termina esta película es una canción en la que su traducción breve dice, try everything. Intenta todo. Que la iglesia no te venga a poner estándares de cómo debes de vivir. Try everything. ¿Te fijas cómo el día de hoy Dios da su orden y el ser humano no lo quiere obedecer? Dios les habla a los solteros y les dice, yo tengo un plan para tu vida, espera. No quieren obedecer, no quieren atender la voz de Dios, no le quieren creer a Dios que Él sabe lo mejor para ellos o para ellas y prefieren mejor llevarse por sus hormonas y terminan entonces haciendo cosas que no agradan a Dios. El día de hoy, Dios les dice a los que estamos casados que esperemos en Él, que Él tiene un plan para nuestro matrimonio, para que se restaure. ¿Y qué sucede? Preferimos seguir los consejos de algún psicólogo que están malintencionados, que no están puestos en la palabra de Dios. Y lo que Dios nos pide es, tengamos fe, créeme a mí. Y vamos para finalizar ir a Hebreos 11, versículos 23 al 29, que nos van a resumir lo que este hombre, por su fe, fidelidad, firmeza, lo llevó hasta el fin. Este hombre llamado Moisés. Hebreos 11, 23 al 29. ¿Me ayudas a seguir la lectura? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Le creyeron a Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, él no se fue por la cultura, él no se fue por el estatus, él se fue por obedecer a Dios. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Quién? Moisés. Sin conocer a Cristo, él tenía por mayor estima el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el ¿qué? Galardón. Recuerda esa palabra, galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Creerle a Dios. Nuestra fe entonces es
¿Cuál es su casa? Lo acabamos de estudiar, la iglesia. Fidelidad a Dios y a la iglesia. Fidelidad a Dios y a su palabra. Nuestra fe debe de estar sostenida también por nuestra firmeza. Firmeza a creerle a Dios, a ir inclusive en contra de la corriente de todo lo que dicta la cultura el día de hoy. Que es sorprendente la manera en la que está golpeando al grado de que el día de hoy hay concilios de iglesias. Al decirte concilio, estoy hablando de agrupaciones que abrazan a miles de iglesias. Es decir, que los líderes de estas denominaciones, de estos concilios, están representando a miles de congregaciones y están cediendo, bajando la guardia. Ya no se han decidido mantener viviendo en firmeza en base a lo que dice la palabra, y ahora se están basando en base a lo que es culturalmente aceptable. Y esto es de lamentar. ¿Por qué? Porque sin esta firmeza no hay fe. La firmeza es cuando tú estés parado en un lugar en donde te estén diciendo o niegas tu fe o mueres, y tú digas: no voy a negar mi fe, no voy a rechazar lo que yo he creído. No importa cuánto peso de la cultura, familiares, amigos, el mismo gobierno esté encima de mí, yo no voy a negar mi fe y voy a vivir en esta fe. Y si lo hacemos, vamos a llegar al fin. Vamos a llegar al fin, porque nuestra fe en Cristo Jesús nos asegura que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús va a llegar. Acompáñame a Gálatas 2:16, por favor. Nos dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Me toleran una enseñanza más para ser despedidos? ¿Me permiten, por favor, hablarles de algo más que creo que va a ayudarnos a entender mejor ¿qué es la fe? Vamos entonces, para terminar, a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y les voy a pedir si me ayudan a ponernos de pie para hacer esta lectura. Hebreos 11:6. ¿Tienen? Vamos a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por favor, así puesto de pie, pon atención a lo que nos está diciendo la palabra de Dios respecto a la fe. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo decimos tener fe, dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Tú crees en Dios? Es parte de la fe. Tienes fe, pero nada más es la mitad. Ve la segunda parte de lo que nos dice que forma parte de la fe. Es creer en Dios, creemos que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. La parte que completa la fe es que tú y yo estemos convencidos que al final Él nos va a premiar, que al final vamos a recibir un galardón, un premio por la forma en la que vivimos, por la forma en la que defendimos con fidelidad y con firmeza lo que creímos. Eso, créeme, que tiene que ayudarnos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque en el momento en que las circunstancias se pongan más difíciles, en el momento en el que se cumpla lo que la palabra de Dios dice, que los cristianos vamos a ser perseguidos, lo que el pastor Helios habló hace unos momentos de cómo en Medio Oriente, en la India, en China, ya hay cristianos perseguidos. ¿Sabes qué es lo que nos mantiene si estuviéramos tú y yo en esas circunstancias?
El decir, aquí estoy, en medio de mis acusadores, estoy a punto de perder mi vida, pero por mi fe, yo estoy convencido que mi vida no va a terminar aquí. Voy a ir con aquel que va a premiar, que me va a dar el galardón por la forma en que recibí. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias Padre, gracias Cristo, gracias.